Ahí está, ya se está grabando. Sí. Ya, así. Em, Empecemos un poco hablando sobre tu cargo en me mencionaste dos empresas, me parece, o una como consultora y otro que una empresa. ¿Cuál era la que me mencionaste? Sangoban, pero mejor la de Sangoban porque esa fue la que donde usé más la transacción. En la de consultora no tanto porque era más transacciones del módulo de CO que son más de costos y Ah, estas ya. transacciones de MM. Ujú, el módulo de Ya. Material Element Management. Ya, Ajá. Eh, y eh, bueno, ¿cuál era tu cargo en esa empresa y a qué área pertenecías? mi cargo era coordinadora de planeamiento y controlling y estaba en el área de administración y finanzas. Ya. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese puesto? Cerca de 3 años. ¿Y usabas la transacción o utilizabas SAP de manera diaria o de vez en cuando Eh, durante? De manera diaria, sí, podría ser que sí, casi siempre, para sobre todo hacer consultas. Puntualmente esta transacción, no es que yo la haya manejado, pero la conozco, o sea, no en este cargo, ¿no? Pero en otros cargos sí, pero la conozco más que todo para hacer también consultas, ¿no? De movimientos de material y así. Pero sí, el SAP lo usaba casi que diario, eso sí. Y la transacción Migo, por ejemplo, no estaría dentro de esas transacciones que usabas diariamente, sino otro tipo de transacciones. O si estaba. De las diario, no. Ah, No, ya. era más que todo para el cierre de mes. Se podría decir que podríamos entrar a esa transacción a ver algunas cositas. Ya. ¿Cómo describirías tu nivel de experiencia usando SAP? ¿Básico, intermedio o avanzado? Intermedio, creo. Ya. ¿Recibiste alguna capacitación dentro de la empresa o aprendiste a usar por cuenta propia o quizá en la universidad te enseñaron? No, por cuenta propia. Sí. Ah, en la empresa no te enseñaron cuando entraste, no te capacitaron para que uses la interfaz. No, o sea, en esta empresa no, porque ya venía para coordinadora, o sea, yo ya conocía SAP. Cuando empecé como practicante, mi primer trabajo, por ahí que alguna capacitación me dieron, pero así algo súper, súper básico, ¿no? Generalmente mientras vas trabajando y vas tratando de hacer cosas diferentes dentro de tu trabajo o tienes que, no sé, pues necesito ver este material, preguntas, oye, ¿dónde veo esto? Y te dicen la transacción y ahí aprendes, ¿no? Pero no es que haya una capacitación como tal en la que te digan, mira, todas esas transacciones son las que vas a usar. Por lo Mm, menos en el puesto de controlling, de control de gestión, no, porque al final, como es un puesto que ve todas las áreas, como más que todo el control de todas las áreas, no es que tengas transacciones que sí o sí vas a manejar y te hacen una capacitación, sino como eso lo hacen más a personas que de repente no sé, pues trabajan en almacén claro. y vas a hacer tus movimientos de material y ahí sí me imagino cuando tú entras te dicen, mira, estos son los movimientos de materiales que hacemos y acá vas a usar esto para hacer tal, esto para hacer, y ahí sí recibes de repente una capacitación, cuando es un puesto más específico, ¿no? Pero para Ujú. un puesto más general que es de control de gestión que ves todas las áreas de la compañía, no necesariamente te dan una capacitación. En mi caso no fue así, ¿no? Más que todo por consulta y pregunta por ahí y ahí está. Y ahí Ah, aprendí. entendido. Y eh, cuando realizas este proceso que tú decías que era, creo que una vez al mes, más o menos, dijiste, Ujú. cuando sale el amigo, ¿qué herramientas utilizas normalmente? ¿Una computadora, documentos, Excel? ¿Qué herramientas utilizabas para hacer esta La recepción? la laptop, para revisar, para utilizar la herramienta Amigo, o sea, la laptop y un Excel por ahí que con reportes que te mandan, ¿no? O quieres revisar. Mm. Ya.
Luego, en cuanto al flujo del proceso de recepción, ¿me podrías contar paso a paso cómo era? Porque de qué era, perdóname, pero de qué era la empresa? Se llamaba Sign Global, ¿no? Algo así, pero ¿de qué era? O sea, se escribe Saint-Gobain, Ah, pero se pronuncia Saint-Gobain porque es una empresa francesa de productos para la construcción. mm, Vende drywall, que es como que otro material diferente al cemento para hacer paredes, ¿no? claro, Como sí. casitas de drywall. Y perfiles metálicos, que es para hacer como las esquinas de estas casitas de drywall. Y eso es de la parte de como construcción en sí. También tiene la parte de pegamentos para pegar las mayólicas en las paredes. Eso. La fragua que va entre la línea entre mayólica y mayólica. Hay una línea blanca que ves en el piso, ya eso se llama fragua. Eso también vendían. Em, Eso Claro. básicamente, y de ahí líquidos químicos para todo lo que es como accesorios a la construcción, se podría decir, ¿no? Productos para la construcción. Claro, pero, o sea, más o menos, yo no supongo que tú no hacías, tú no recibías como tal, pues, ¿no? Esos materiales. No, No, pero, o sea, más o menos de lo que sabes del proceso, cómo es, que, no sé, pues llega el proveedor, ahí viene alguien y verifica, la guía de remisión. O sea, más o menos sí, algo, lo que sepas de ese proceso, me podrías contar. sí. Normalmente, dependiendo, pues, ¿no? Dónde está ubicada la planta, ¿no? Esta empresa tenía plantas en Huachipa, ay, ¿cómo se llama? Puente Piedra. Se manejan los procesos diferentes. Lo que pasa es que esta empresa compró otras compañías, ¿no? Entonces, justamente los procesos estaban ahí un poco homologándose, se podría decir. Pero el flujo natural es como más o menos tú dices, ¿no? O sea, llega el camión, lo recibe primero el de seguridad, ¿no? Llama a la persona encargada el almacenero en turno, se podría decir, ¿no? Y ahí revisan, dependiendo del material, o sea, el camión que esté llegando, de qué material es, hacen como pesaje también del camión, ¿no? Ahí, Ujú. por ejemplo, inclusive a veces teníamos problemas de que, por ejemplo, vendían los perfiles que son como unos palos de acero, imagínate, de metal, Ujú. pero nosotros los producíamos. Entonces, ¿cómo llegaban esos materiales? O sea, la materia prima llegaba el acero como en bobina, así como en un rollito, pero gigantesco, que mide más de 1000 toneladas cada bobina, creo, dependiendo del grosor y el espesor del metal. Entonces, cuando recibían, por ejemplo, esos materiales, era a veces un poco imposible pesar todo lo que había dentro, ¿no? Y cada tipo de espesor de este acero tenía un código de material específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo estábamos en ese proceso de mejorar esa recepción, porque después cuando llegaba la factura, habían algunos descuadres de cara a los pesos de estos materiales. Entonces trataban de hacer, o sea, aleatoriamente pesaban algunos de estas bobinas porque son gigantes, ¿no? E inclusive tienes que saber manipularlas porque son como que cortan, ¿no? Obviamente, ¿no? Son Ujú. metal. Y lo que hacían era pesar como que una por una, ¿no? Y eso demoraba un poco el proceso. Entonces tenían a veces alguna fórmula como para identificar y sacar el cálculo rápido de las bobinas, ¿no? Por grosor, no sé. Y eso es lo que registraban de ingreso al almacén, ¿no? Entonces, pero el proceso era más o menos así, ¿no? Llegaba el camión, de acuerdo al material se pesaba o se contabilizaba, porque hay materiales que se ingresan por unidad, otros por peso y así, ¿no? Dependiendo de la unidad de medida que tenga cada material. Y se hacían los ingresos, entiendo que esto es para movimientos de material 101, ¿no? Que son Sí, ingresos de mercadería, ¿no? Porque el amigo también puedes hacer como no solamente lo que llega, sino también los consumos que haces, ¿no? claro, el Del amigo material o es para también todo. traslados. Sí. Ujú. Pero para este caso puntual sí, lo ingresaban. Eh, Habían a veces inconvenientes. Eso va a ser depende de la empresa también, que podían demorarse a hacer el ingreso, ¿no? Como que por tantas cosas que hacen en el almacén, pucha, eso ya es más como también
De repente sería chévere que entrevisten a alguien que está ahí mismo, ¿no? En el Claro. almacén. No, sí, sí, justo no. Pero sí, por el día a día, a veces como que dejas de lado y como que lo apuntas el día de remisión y después te olvidas y después lo ingresas, ¿no? Pero siempre nosotros tratamos de que ese proceso sea el más óptimo posible para que todo sea en el momento, ¿no? Porque de ahí tú entras a ver tu stock o el de producción quiere producir, valga la redundancia, y no tiene el material, pero el material está ahí, pero no lo han ingresado y ahí se empieza a hacer todo un bolondrón de Ah, cosas, ¿no? entonces el material, o sea, cuando lo quieren registrar en la SAP, lo registran en el momento en el que llega y no es como que ustedes primero le mandan una orden de compra, ¿no? Al proveedor diciéndole, ya quiero tales materiales de tantas cantidades. Entonces, bueno, al menos así es como nosotros lo hemos trabajado y ya como tú tienes una orden de compra que es supuestamente lo que el proveedor tiene que traerte. Ya una vez tú verificas, tú jalas tu orden de compra y todo lo que le pediste al proveedor, se pasa acá, ¿no? O ustedes Ah, ya, como, ya, ya. Ese es el proceso como que previo, no el de la recepción de materiales, sino el proceso desde la primera parte. Pues no, ahí ya entra desde el área de planificación que contabiliza, o sea, primero hace todo su plan de producción del mes y dice, oye, estas cosas tengo que comprar, esto no, esto sí, esto tengo en stock, y ahí recién manda a generar como que la orden de compra. O sea, sí, eso sí se hace de todas maneras, ¿no? Tienes que tener una orden de compra antes de que te recepcione el material, pero por ejemplo, estos perfiles, la orden de compra, la has tenido que hacer 3 meses antes porque son de importación, o sea, no llegan en barco. claro, Entonces, no es como que, hoy día voy a comprar perfiles, hago mi orden y mañana el programa está despachando. No, estas son órdenes como bien planificadas, ¿no? Inclusive ha pasado que un cliente ha pedido y no hemos tenido y ha habido un problema, ¿no? Entonces, sí, ese proceso sí se hace de todas maneras antes de la recepción de materiales, pasa por una orden de compra, ¿no? Pero eso ya es otra área, no tanto almacén, sino planificación de producción y el área de compras, pues, ¿no? ya. Y cuando tú usabas la transacción Migo, como tú dices, al final del mes, ¿recuerdas más o menos lo que debías ingresar al amigo? O sea, los datos, ¿no? ¿Qué datos tenías que ingresar? La orden de compra, no sé, verificar las cantidades, el código material, el centro, el almacén, o recuerdas más o menos qué tenías que ingresar. Sí, yo lo usaba más como para consulta. Me parece que ahí había una opción donde dice pedido. Creo que puedes desplegar y no, ahí arribita a la derecha, donde dice R01 pedido. Ah, ya, Ujú. Sí, ahí por ejemplo, yo ponía creo que documento de material, si no me equivoco, y yo tenía un reporte, ¿no? Gigante de todos los movimientos de material, imagínate que hayan en la, en la planta. Y yo quería consultar uno en específico, o sea, qué hicieron aquí, porque me parece algo raro. Entonces yo ponía documento de material y ponía el documento ahí al costado. El año creo que se tiene que poner también y de adentro y te sale todo el movimiento de materiales de ahí, ¿no? Porque yo quería ver de repente este material, a qué orden lo imputaron, porque ahí puedes meter a las órdenes, ¿no? Te sale la claro. orden de producción, la orden, ¿no? No sé por qué no me deja. Creo que estás ah, dale clic Bueno, bueno, abajo, cuando nosotros nos enseñan así algo, en este curso como, no sé, es más de rediseño. El curso se llama ya. rediseño, entonces nos han enseñado SAP a la volada un par de transacciones y han dicho ya, por ejemplo, solamente hemos visto entradas de mercancías, no hemos visto nada de esto. Entonces nos enseñan Ya, así ya. O SAP a sea, la volada y dicen ya, ahora vamos a rediseñar la claro. transacción. En realidad, la entrada de mercancía es el proceso donde tú creas el movimiento 101. Y cuando tú haces este movimiento, se genera un documento de material. Ujú. Es el movimiento que has hecho, se podría decir.
en los reportes que tienes en almacén, normalmente te sale un documento de material, entonces, ya voy a buscar esto, y yo entraba al amigo y lo ponía ahí, ¿no? Entonces, de repente si le das clic abajo, abajo donde dice documento de material en la parte izquierda, Acá. ajá, ahí dale clic a uno. ¿Qué dice acá? Espérate, no leo porque está la barrita del Zoom. El objetivo seleccionado no puede tomarse. ¿Sí lees aquí qué dice esto? Ah, sí. El objetivo seleccionado no puede tomarse. Eh, O vuelve a entrar a la transacción, a ver, finaliza y de repente está como bloqueado porque estás como creando uno. eh, no, no, está bien. Se retrae. Y ahí, dale clic en pedido y dale, ay, Ah, momento material. El documento material seleccionado no corresponde a acción por ejecutar. o sea, creo que, es que estás en entrada a uno, creo, dice ahí al costado. Ahí, Ah, ajá. Ahí visualizar, dale. Visualizar. Ajá. ahí A ver, ahí. está. Y ahí está. Entonces eso es lo que yo hacía, ¿no? Visualizar, documento material y Mm, y ahí yo veía los movimientos, ¿no? Por ejemplo, bicicleta, 30 unidades, hicieron un movimiento 101, quién lo hizo. Bueno, a veces ahí salía, ¿no? Si te vas a la pestañita que dice, estás ahorita en la pestaña general, al costado dice pestaña proveedor y al costado hay una personita. ajá. Y ya, en esa personita sale, ¿no? Normalmente, ¿quién lo ha hecho? Bueno, ahí no aparece, pero sale el usuario, info de documentos, sale la hora, creo. Ahí está, el creado por en Infodoc. Entonces esas cosas yo quería ver porque a veces habían errores, entonces tenía que ver con Ah, quién yo lo he hablar, qué creado. hacer. Ah, ya. A ver, continuando para no quitarte mucho tiempo. Mm, bueno, ¿cuánto tiempo suele registrarte esto? ¿No? Experiencia, ¿qué pasa? Seguimos en corto. Bueno, pasemos a los problemas, que esto es lo que realmente importa. ¿Has tenido dificultades al usar la transacción y alguna parte en la Mm, pantalla te resulta confusa? O al menos, quizá ahora no, porque tú ya la conoces, ¿no? Ya has trabajado, pero cuando al inicio recuerdas sí, algún campo que te pareció sí, confuso. sí, la parte de, siempre me fastidiaba la parte del cuadrito, ese que tienes para desplegar de la derecha a la izquierda, o sea, mover la barrita. Ah, ya, sí. Ya, porque a veces yo movía la barrita y quería ver, no sé, pues uno al costadito y se iba hasta el fondo, o tenía que moverla así poco a poco, no podía dar clic, o sea, era un poco engorroso la visualización, ¿no? Como yo lo usaba más para consulta y no tanto para registrar documentos, Claro. eh, por eso. Mm, bueno, ¿consideras que una pantalla muestra demasiados campos de información? ¿Por qué? Yo supongo que, bueno, esta columna no sé qué te parece, pero quizá muestra demasiada información que no es tan relevante, ¿o no? Como es. Sí, porque hay algunos vacíos, ¿no? No sé, no recuerdo si había una manera de filtrar o modificar esta tablita. Creo que no. Mm, Pero, por ah, ejemplo, debería mostrar solo los que tienen como campo, ¿no? Por ejemplo, ahí segmento de stock, lote, clase de valoración, como que no hay nada, entonces de repente como hacer más chiquita la tablita, ¿no? Puede ser. mm, ah, no, a ver, ¿has cometido algún error cuando hiciste? Es que tú no, me decías que tú hacías más que nada visualizaciones, ¿verdad? Entonces, esto creo que no. Sí, consultas. En algún momento, o sea, yo no, pero los chicos, ¿no? De la planta. Ujú.
pasaba que a veces me llegaban con cosas raras, pues, ¿no? Y decían que ellos habían ingresado el tal movimiento de material, pero que el SAP a veces lo cambiaba. Ya sea que pongas de repente pusiste un número negativo o algo raro, el SAP por default te botaba un movimiento de material. Movimiento de material es como 101, tú estás viendo ahorita de entrada de mercancías, pero habían 261 que era para consumo, por ejemplo, para la producción, y había un 201 que era consumos para la planta. O sea, no sé, papel higiénico, consumo 201. Pero si tú vas a hacer el perfil este de metal y vas a consumir acero, entonces es un 261, porque es un consumo para una orden de producción, es diferente a un consumo que vas a hacer en tu casa o en la planta o el lugar, ¿no? Entonces a veces ellos estaban haciendo eso y en vez de poner 261 pasaba que se ponía el 262 porque de repente había un stock en negativo de ese código de material que estabas haciendo y automáticamente el SAP como que ponía un dato, ¿no? O sea, un dato que no era, y como ellos a veces lo hacen tan rápido, pasaba que se equivocaban, ¿no? Y yo le decía, oye, ¿por qué has hecho esto? Y salía como un negativo raro en el reporte, y esos son los errores que yo encontraba a veces, ¿no? Ujú. Ya, luego, ¿qué información, bueno, en base a lo que tú me dices que visualizabas de manera frecuente, qué información de, por ejemplo, no sé, era la que más revisabas? Porque, o sea, tú entrabas aquí para visualizar todo, pero ¿qué vendría a ser lo que más usabas, ¿no? O lo que más tenías que revisar, ¿no? ¿Quién lo hizo en Infodoc o el proveedor? O no sé qué era lo que más usabas. Lo que más usaba era lo de Infodoc para ver de dónde viene, de dónde es el origen del movimiento, y todo el cuadrito de abajo para ver el detalle, ¿no? Ujú. Y generalmente revisaba más consumos a la orden. Rara vez por ahí puntual, cuando se equivocaban en alguna orden de compra, entraba pedidos, pero entrada de mercancías, pero más que todo era eh, a la orden. Si tú vas al desplegable ahí en documento de material, hay una opción que dice también orden, me parece. ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba, ¿Dónde? arriba, arriba. Arriba, donde pusiste documento de material, ajá, Ah, ahí. ya. Uy, ahora solo sale esto. Ahí. Ah, es que estás como visualizar, Claro. creo. Pero también ahí, los chicos pueden hacer, ahí dicen, ¿no? Devolución, entregar posterior, traspaso, almacenar, consumos. Creo que lo hacen también en entrada de mercancías o salidas. En salida de mercancías. Cuando es un consumo es una salida de mercancía. Entonces ahí ellos entran, yo no lo hacía, pero te digo más o menos cómo es el flujo que hacen, ¿no? Salía de material, ponían orden y ponían la orden de producción ahí, y ahí consumían. Entonces ese documento de material es el que yo revisaba. Pero yo como entraba, así como te he dicho, ¿no? Visualizar, documento de material, y ponía el documento. Ujú. Sí, sí. A ver, luego, en cuanto a posibles mejoras, ¿qué te gustaría cambiar de la pantalla? ¿Y qué debería, o sea, si son varias cosas, cuál sería la primera que cambiarías? Mm, me gustaría, creo que no hay esa opción, o no estoy segura, de repente yo la desconozco, eh, que se puedan consultar varios documentos de material a la vez, porque acá es uno por uno. Entonces a veces eso podría como que optimizar un poco el tiempo, ¿no? De la pantalla, más que todo la interfaz, lo único sería de repente tú poder manipular la vista, ¿no? De, de esta pantallita que sale abajo, ¿no? Donde deslizas. De Ah, ya, repente, yo solo quiero ver esto, y yo poder manipular no sé si se podía hacer o no, no me acuerdo. las columnas que quieres ver. Ajá, sí. Ujú. Eso. No, esto creo que no,
pero sí puede ser una opción, ¿no? S3, Bueno, para evitar errores y ayudar al usuario que sé que ya es engorroso su proceso, ¿no? bueno, acá lo que ya habíamos mencionado es que se podrían ocultar de cierta forma o seleccionar los campos que se quiere ver nomás de Ah, la sí. tabla. Ajá. Y te ayudaría si la tabla o la pantalla muestra pequeñas ayudas o ejemplos. Claro, eso es para cuando alguien que no domina, ¿no? La transacción. Claro, para un usuario nuevo podría ser. Ujú. Me parece que cuenta, cuando tú le das aquí a SAP, cuando tú estás haciendo un registro de mercancía y le das a contabilizar, no hay como tal una que te muestra una pantalla como que un resumen de lo que estás haciendo para que verifiques que todo es correcto. Hay una opción de verificar, creo, en el SAP. A ver, Ah, claro, ¿no? reviso. Sí, sí. Claro, pero Una cuando tú, balancita ahí. claro, pero por ejemplo, cuando tú, no sé, pues estás haciendo una transacción, o sea, cuando tú haces una interfaz más actual, más actualizada, o sea, estás haciendo una transferencia en un banco, siempre, o sea, no es que el botón de verificar, vaya por separado. La verificación siempre va incluida, o sea, no sé, yo hago una transacción Ah, en ya, el ya, banco ya. y al final siempre me muestran un resumen para que yo de forma que yo pueda verificar que lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Claro, Algo. claro, claro. Como que no te permita guardar sin antes haber verificado. Como, Ajá. ujú, sí, puede ser una opción. Bueno, a ver, ¿qué opinas si, bueno, que tú me has dicho que no hace mucho registro, pero ¿qué opinas sobre una interfaz que te guíe paso a paso, como lo haría, no sé, poniendo en comparación la, la aplicación del BCP? Tienes, para poder realizar una transferencia, es bastante intuitivo. Y es que, por ejemplo, ese tipo de aplicaciones tienen que estar diseñadas para que cualquier persona pueda usarlas, ¿no? Es por eso que si tú quieres hacer una transferencia, te ponen una serie de pasos que tú tienes que realizar, que es primero el número de cuenta, siguiente pantalla, cantidad, y luego el resumen y listo, y mandas, ¿no? Es como una serie de pasos para que sea sencillo de usar. En cuanto a lo de registro, ¿qué opinarías si fuera así? No sé, que primero salga una sola pantalla donde ingresas tu, tu orden de compra y recién ya, cuando ingresas tu orden de compra, recién sale la tabla, o sea, como que no salga todo así, junto. Claro, que no sabes qué llenar primero. Ujú. Sí. Sí, me parecería una buena opción, ¿no? Como que primero muestren los códigos que son sí o sí principales y que impactan bastante. Por ejemplo, el documento de material, sí o sí lo tienes que ingresar primero antes, la orden de compra, ¿no? Las cantidades, el código de material. Sí me parecería una buena opción, sobre todo orientada no a personas que no saben usar la herramienta, sino a disminuir errores en el proceso de registro, ¿no? Bueno, bueno, eso es otra cosa que tiene SAP, que cuando tú te equivocas o, o cuando cometes un error o cuando salta una alerta, me parece que aquí, o sea, la alerta no surge directamente, sino que tú tienes que darle acá y acá recién se abre una pestaña. Al menos eso es en ingresar, ¿no? A ver, ingresar. A ver, ahí está. Ingresa. Ahí está. Eh, eh, no sé, pues cuando tú mm, cometes un error, me parece que en esta parte de aquí sale como
un, un simbolito de signo de exclamación, no sé si has visto, y recién Mm, sí, creo. cuando tú le das ahí es cuando te saltan todos los errores, ¿no? En lugar de que te salte un error cada vez que cometes, ¿qué opinas que sería mejor? Mm, O sea, siempre y cuando, o sea, si cada vez que cometes el error te va a salir la alerta, pero no es bloqueante, porque me ha pasado que a veces en otras transacciones de SAP te equivocas tú digitando y sabes que tú mismo te has equivocado y quieres borrar y seguir, y la transacción a veces se bloquea y tienes que hacer todo de nuevo, salir y volver a entrar. Claro. Si no va a ser a ese nivel, porque a mí me parece peor eso. O sea, prefiero que me digan solamente esto y corrige esto, porque a veces los usuarios hacen como sábanas de registros, ¿no? No, no es una línea nada más. Entonces, imagínate que el SAP te equivoques, pero tú sabes que te estás equivocando ingresando el código, pero ya te bloquee y no te permite avanzar ni corregir. Entonces, si va a ser a ese nivel, yo preferiría que no y que mejor sea como que algo al final y vas revisando, ¿no? O cuando pasas de una línea a otra. eh, pero, o sea, si no va a ser bloqueante y vas a tener que salir de la transacción para para volver a consultar, como hace un ratito, ¿no? Que querías modificar, por ejemplo, el documento de material y no te dejaba porque tienes que hacer primero la modificación de la primera pestañita. Si no le pones visualizar, no te deja seguir y así, ¿no? Entonces, a veces eso es más engorroso que dejar un poco libre al usuario y que al final revise, ¿no? Entonces ahí tendría mis dudas dependiendo cómo sea ese bloqueo, ¿no? O cómo sea la revisión del error uno por uno. Y también sería bueno que él ponga cómo corregir, o sea, que no solamente te diga el error, sino que te diga, ah, tienes que corregirlo de esta manera o alterar ciertos campos de esta manera para Claro. que... Ujú. ¿Te gustaría que haya como que, por ejemplo, no digamos, pones, no sé, pues tu mouse encima y salga como un texto explicativo o quizá cerca de cada uno de los campos o botones haya como un signo de pregunta, ¿no? Que te explique para qué sirven cada uno de estos botones? ¿O piensas que sería mucho? Sí. am, bueno, a botones como que generales tal vez, ¿no? Mm, Podría ser, pero de ahí ya depende de cada como que empresa y así que colocas en cada línea, ¿no? Pero mm, sí, creo que sí podría ser una opción. ya. Bueno, para terminar, eh, ¿hay algún comentario adicional que te gustaría hacer sobre la transacción mío? En líneas generales es una transacción que más que todo creo que es la herramienta principal de todo el equipo de almacén de las empresas, pero también hay que tener en consideración que lo usas también para visualizar y así, entonces bajo esa premisa de visualización de movimientos de material al detalle, a veces puede ser un poco complicado porque es uno por uno, porque el cuadrito se ve así como medio largo y como que no hay modificaciones, ¿no? Pero Ujú. finalmente cumple su cometido de ver el detalle, ¿no? Porque lo que yo quiero entrar a ver es como que qué se hizo en este movimiento, qué se quiso hacer, que lo hicieron mal o no sé, lo que fuera, ¿no? Eh, pero eso básicamente de mejoras solo te diría eso para de cara a visualizar, ¿no? Que el También cuadrito sea más amigable y también y que se que, puedan ver varias a la vez, me dijiste. ajá, Este, sí. ya. Bueno, con eso concluimos la entrevista. Gracias. Buenazo. Qué chévere tu curso. Sí. Ya solo Sí, te falta. noto un poco. Ya solo Ah, falta. ¿Qué cosa? dime. Más que nada, la información creo que. Ah, cierto, voy a dejar de grabar. Ya, ya.